Buenos días, hermanos. A pesar de lo raro de todo esto, podemos tener comunión, podemos alegrarnos juntos en la presencia del Señor. Amén. Quiero compartirles una inquietud que tengo ya hace rato, hace tiempo, y sobre todo se acentuó con todo lo que hemos tenido que padecer y vivir el año transcurrido, el 2020, porque eso ha potenciado algunas cosas, nos ha dado y nos ha capacitado para usar herramientas que antes no usábamos, nos hemos aprendido a comunicar aún más y a relacionarnos a través de Internet y de los medios que teníamos a mano, de todo lo que es hoy en día lo digital. Y nos ha abierto también un panorama al mundo donde tenemos acceso a noticias, a información, a ministerios, a predicaciones, a testimonios. Pero la palabra dice que participemos de todo y retengamos solamente lo bueno. Y realmente en estos tiempos que corren, donde hay acceso a tantos predicadores, a tantos maestros, a tanto tipo de proclama y enseñanza, a tanto profeta y apóstol, se nos hace necesario volver al Evangelio de Jesús. Volver a ser cristocéntricos para poder evaluar qué retener y qué no retener. Uno de los problemas que enfrenta la Iglesia del siglo XXI, que lo ha enfrentado a través de los siglos siempre, porque muchas de las cartas apostólicas y las cartas pastorales que tenemos en el Nuevo Testamento son justamente para corregir todo aquello que se va aguando o que se va desviando o que se va volviendo realmente contrario a lo que es el Evangelio de Jesús. Es lo que estamos también viviendo nosotros. Y estamos viviendo la falta de una definición clara de lo que significa la palabra Señor. ¿Qué es lo que significa Señor cuando lo decimos o cuando se dice? Es muy común escuchar que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Si Jesús es Señor, ya es Salvador, no es necesario decir que es Salvador, porque el Señor Jesús es dueño de todas las cosas y es el que ha conquistado por su sangre derramada nuestra salvación. Justamente por eso le ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra, para que también le diga a la Iglesia que haga discípulos, que les enseñe a guardar todo lo que Él ha dicho y acompañado de la manifestación poderosa del Espíritu Santo, sanando, liberando, etc. Y que además dice que es Él el que va a edificar la iglesia. O sea que la iglesia, para ser edificada, tiene que estar bajo la autoridad y la guía del Espíritu Santo, que es el Señor. Por eso Jesús advierte al principio de su ministerio, en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si después hacen como les parece? El evangelio que se vive hoy en día, lamentablemente, está centrado más en el hombre que en el Señor. Y lo peor es que esto se le suma en algunos casos que está centrado más en el predicador, más en el profeta o en una nueva corriente apostólica que en el Señor. En nuevas revelaciones, cuando toda la revelación está en la Escritura,
porque Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces encontramos que en las enseñanzas, en los mensajes, hay mucha emoción, hay mucha palabra bonita, mucha poesía, muchas frases hechas, muchas promesas bíblicas, muchas manifestaciones emocionales que se confunden con la unción del Espíritu. Se nos declaran muchas promesas, pero esas promesas no están acompañadas de condiciones. Todas las promesas bíblicas están acompañadas de las condiciones que van aparejadas a ellas. Porque la salvación es más que ir al cielo o ser liberado de cargas y problemas. Es cierto, es verdad que las personas son libradas del yugo, son libradas de sus cargas cuando se entregan al Señor. Pero también es verdad que ese yugo es reemplazado por otro. Nos gusta a nosotros cuando se nos dice, o lo utilizamos para evangelizar, lo que dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y los haré descansar. Es una promesa del Señor, pero esa promesa va acompañada del versículo que sigue, que tal vez no es tan agradable. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso a su alma. O sea, que justamente para librarnos de la fatiga y las cargas y entrar en el descanso del Señor, tenemos que aprender de Él. Tenemos que ser humildes. Porque para aprender hay que ser humilde, hay que dejarse enseñar. Así que Jesús nos libra de nuestras viejas cargas para usarnos para su reino. Es lo que está diciendo en este pasaje. Nos libra de nuestros problemas para que llevemos los de Él. ¿Y cuáles son los problemas de Él? Los problemas de Jesús son edificar una iglesia. Y para edificar una iglesia, Él necesita el material, y el material son las vidas. Él necesita que la iglesia predique el Evangelio, que predique el Evangelio de Él, que predique en la obediencia a la palabra, la obediencia a sus mandatos. Las cargas de Jesús son las necesidades de la gente, la necesidad de ser rescatados de su vana manera de vivir. La carga de Jesús es que la iglesia sea una iglesia donde Él more, donde Él sea el centro, donde haya un amor sin fingimiento, donde haya una actitud solidaria de los unos hacia los otros, una iglesia que encarne el ser familia. Y no ser familia porque nos reunimos en el mismo lugar o porque pertenecemos a la misma, al mismo grupo, a la misma organización, para decirlo de alguna manera. Sino ser familia porque interactuamos, porque no estamos repartidos por estancos. No es que cada cual tiene su pedacito, su grupo de hogar, sus relaciones, sino que estamos integrados, viendo las necesidades de los unos a los otros, ministrándonos. Los que están más crecidos, ministrando a los que están menos crecidos. Los que ya han pasado experiencias o han criado hijos o tienen un matrimonio sólido, ayudar a los que están comenzando, que son más nuevos en el matrimonio o que tienen dificultades en el matrimonio o que tienen dificultades con sus hijos, aportar las experiencias en el amor de Dios. Eso es ser familia, ver y velar por el otro. Tenemos que entender que cuando somos llamados por el Rey, somos llamados para que ya no vivamos por lo que a nosotros nos parece, sino que vivamos para Él. Eso es el señorío de Cristo. Y podemos ver cómo es su evangelio a través de las Escrituras. Si vamos a Lucas capítulo 19,
ahí nos vamos a encontrar con un hombre muy rico, un publicano, un hombre odiado y despreciado por el pueblo por considerarse que era un traidor al estar sirviendo a los romanos, un hombre bajo de estatura, que al ver que Jesús viene en medio de una multitud, se trepa a un árbol para poderlo ver mejor y también para poder estar seguro de que no le hagan nada a la multitud porque él es muy despreciado. Y resulta que él está queriendo ver a Jesús, pero Jesús lo ve a él. Y Jesús le dice a Zaqueo que baje del árbol porque hoy era necesario que more en su casa. O sea que no solamente va a ir a comer, sino que va a morar en la casa de él. Y Zaqueo baja, lleno de felicidad, lleno de gozo. Y le dice, cuando están en su casa, que si ofendió a alguien se lo va a devolver y que si hizo mal le va a dar 4 veces más. Y Jesús le dice, hoy llegó la salvación a esta casa. Jesús no le explicó el plan de salvación, ni las 4 leyes espirituales, no le hizo hacer la oración de entrega, ni le leyó puerta, camino y meta, pero él era salvo. Era un hijo de Abraham que por haber obedecido, ahora era salvo. ¿Y cuándo fue salvo Zaqueo? Cuando decidió dar y restituir lo que había hecho mal. Zaqueo fue salvo cuando bajó del árbol, porque obedeció, porque no argumentó, porque no le dijo, mirá, tengo que hablar con mi esposa a ver si podemos, si ella está en condiciones, si va a cocinar, si no va a cocinar. Él bajó y obedeció y fue salvo. Él descendió a prisa, dice, y lo recibió gozoso. Entonces Jesús le dice, hoy ha venido salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo fue salvo cuando obedeció. No fue Zaqueo que invitó a Jesús. Jesús lo invitó a él a entrar a su reino. Jesús es protagonista, Él es rey, no necesita invitación, Él es el que invita. No soy yo que recibo a Jesús, Jesús me recibe a mí porque Él es rey. Así que Zaqueo fue salvo cuando obedeció. Al bajar fue salvo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Zaqueo hizo lo que Jesús le decía. Y mientras Jesús camina y mientras Jesús ministra en la tierra, va dejando una enseñanza para todas las generaciones. Y vemos que en Lucas dice, le preguntó cierto hombre principal, diciendo, Lucas 18, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús al oírlo le dijo, aún te falta una cosa. Don de ciencia. El evangelio del reino se mueve con lo sobrenatural. El evangelio del reino tiene dones. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él al oír estas cosas se puso muy triste porque era muy rico. Jesús sabe dónde tocar. ¿Dónde está tu corazón?
ahí está tu tesoro. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, la iglesia moderna de hoy en día? ¿Qué hace lo que no es del reino? Hubiéramos corrido, sobre todo si era rico, a decirle, bueno, mirá, no te lo tomes tan a pecho, vemos cómo hacemos, seguite congregando, vemos qué hace el Señor, a ver qué es lo que Él muestra, pero no te vayas, quédate. Hubiésemos corrido a decirle eso. Eso sería como decirle que podés ser parte de la familia de Dios con tus propios términos. Hay mucho de eso. Yo me congrego, pero no estoy de acuerdo. Hay mucho de eso. Seguí reuniéndote en tus propias formas. Pero Jesús veía dónde estaba el corazón. Así que Jesús, aunque lo amaba, lo dejó ir. Si Jesús hubiese reducido sus demandas, el joven nunca podría ser salvo de sí mismo, nunca podría ser salvo de su yo. Él seguiría estando en el trono y no Jesús. Así que dice en el capítulo 9, 57, mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, siempre poniendo la vara de manera de que haya definición. Tiene que haber definición porque sin definición no hay obra. Si no nos definimos, no hay obra. Y la obra es lo que Dios hace, no lo que hacemos nosotros. Y Jesús lo define, le pone ahí la raya para ver si está dispuesto realmente a seguirlo. Dijo a otro, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Nosotros le hubiésemos dicho, pero por supuesto. Porque no eres determinante si está bien o está mal lo que Jesús dice y si es exagerado. Él, por discernimiento espiritual, conoce al entusiasta, conoce al que lo hace por entusiasmo o por emoción y lo define poniéndole la vara alta. Nosotros, en cambio, le permitimos que lo haga, son buenas consideraciones, pero aquí lo que está dejando en claro el Señor es de qué se trata su evangelio. Que su evangelio se trata de que Él es Señor y Rey y que está primero que todas las cosas. O sea, es obvio que le podía haber permitido. Le hubiese permitido ir. Pero le dice que otros se ocupen del entierro. Lo que Jesús está dejando en claro es que la iglesia se debe mover por los términos suyos, por los términos de Jesús, y no por los programas o nuestros gustos o nuestros pareceres. Porque siempre lo que está en juego es el principio de quién gobierna. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tus gustos, tus deseos o Jesús? Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Podía haberle dicho, sí, por supuesto, despedite, agradecerles que te dejan venir conmigo, saludarlos y bendecirlos de mi parte. Pero Jesús nunca dio lugar a que las personas pusieran condiciones. Las condiciones las pone Él. O sea que nosotros somos salvos por obedecer, no por adherir a ciertas doctrinas o pertenecer a cierta organización o a fórmulas,
Somos salvos porque creemos lo que Dios dice y hacemos lo que Jesús manda. En eso se basa la salvación. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Lo que dijo desde el principio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que dice después: síganme. Ahí está la orden. La primera orden es arrepentirnos, la segunda orden es que lo sigamos. La tercera orden es: hagan discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les enseñé. Y las señales seguirán a los que creen. O sea, no solamente es hacer, sino que tiene que haber realmente un certificado del Espíritu Santo de que lo que estamos haciendo viene de parte de Dios. Tenemos que movernos con una revelación, tenemos que movernos con lo que Él manda, tenemos que enseñar lo que Él enseñó y tenemos que hacer lo que Él hizo, porque Jesús enseñó haciendo. Ese es el Evangelio del Reino. Así que debemos entender que la salvación es una orden. Es una orden. Dios quiere que todos sean salvos, por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Así que por esta causa es que el Señor manda arrepentimiento, que todos se arrepientan. O sea que si alguien no se arrepiente, es un desobediente. Si alguien no se arrepiente, es un desobediente, porque no es una invitación, es una orden. Es por eso que el que no se arrepiente tiene castigo. Si fuera una invitación, no habría castigo, sería una opción. Pero como es una orden, tiene castigo. Tiene castigo el que no perdona, porque dice la palabra que los verdugos los van a atormentar. Tiene castigo el que no acepta entrar al reino en el llamado que el Señor le hace, porque va a ir a una muerte eterna. Y tiene premio el que se arrepiente, porque tiene vida eterna. Si Jesús hubiese permitido que el joven rico siguiera sin vender sus posesiones, hubiese sido un discípulo mimado. O sea, ¿qué es un discípulo mimado? Cada vez que le pedimos algo, duda si lo hace o no lo hace. Cada vez que Jesús le pidiera algo al discípulo rico, se preguntaría: ¿lo hago o no? ¿O no lo hago? Los mimados, a los que se les permite usar solamente parcialmente la palabra que les conviene, o las promesas solamente sin las demandas, son voluntarios, que a veces hacen y a veces tienen la libertad de no hacer. A veces creen y a veces no creen. Y ese no es el Evangelio de Jesús. Porque la salvación es someterse a Cristo. Es muy posible no entender el Antiguo Testamento. Es muy posible no tener revelación de muchas cosas. Es muy posible no saber nada de escatología y que nos parezca una cosa muy loca el Apocalipsis. Es muy posible que no entendamos lo que es la propiciación ni la expiación. Pero sí es posible entender lo que es la obediencia a Cristo, someterse al Señor. Y eso es lo que enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro enseña: vénganos tu reino, y ese reino viene con arrepentimiento. Hágase tu voluntad. Es básico, lo enseñó Jesús. Así que, ¿cómo hago para que se haga su voluntad? Lo primero que tengo que hacer para que se haga su voluntad es dejar de estar sentado en mi trono, de estar plantado en mi yo, correrme para que se siente Jesús. Y a partir de ahí sea Él el que gobierne mi vida y yo le sirva. Y ahí nos convertimos en ciudadanos de Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios y estamos bajo su protección.
Porque cuando estamos bajo su protección, viviendo el señorío de Cristo, podemos cumplir esa palabra de que vamos a tener al enemigo bajo nuestros pies. Así que hay cosas que tenemos que empezar a recuperar para empezar a vivir este señorío. Obedecer, volver a ser familia, volver a ser familia, volver a interesarnos unos por los otros, a ponernos correctamente en orden con el Señor. Aún en la oración tenemos que ponernos en orden. Porque dice en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Entonces nos juntamos para orar, oramos en nuestra casa. ¿Por qué oramos? Por lo que necesitamos, por lo que nos falta, por un mejor trabajo, por un mejor ingreso, para que se nos arreglen algunos problemas, para que nada nos falte, para que tengamos salud. Y muchas veces no recibimos. Y el apóstol Santiago dice, no reciben porque piden mal. Claro, pedimos mal porque pedimos al revés. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que en la medida que buscamos a Dios primero, que buscamos su reino, vivir en su reino, someternos a Él, estar bajo Él, obedecer sus mandamientos, caminar en obediencia a Dios, vamos a recibir las añadiduras. Si quieres cambiar de trabajo, busca primeramente a Dios. Busca hacer su voluntad. ¿Querés un mejor ingreso? Busca su voluntad. ¿Querés que se arreglen problemas? Busca su voluntad. Pongamos las cosas en orden. Ese es el evangelio del reino. No oremos por las añadiduras. Si queremos las añadiduras, debemos buscar primero el reino de Dios. Este es el evangelio de Jesús. Por supuesto que no es el más popular. No es el evangelio que todos dicen, wow, qué maravilla. Porque el individualismo es uno de nuestros peores enemigos. El enemigo más fuerte que tenemos no es Satanás, es el yo. Crucificar. Sin la cruz no se puede estar bajo el señorío de Cristo. Por supuesto que podemos elegir otro evangelio. Hay un evangelio más rosa, más dulce, amoroso, que nos habla de todo lo bueno que Dios puede hacernos, como si el Señor fuera un proveedor que te va a cuidar, que va a hacer todo bien para vos. Pero no es el de Jesús. Hay un evangelio que solamente mira las promesas. Hay un evangelio que nos habla de prosperidad, de bienestar, que todo es positivo, que la gracia todo lo cubre. Ese es el evangelio que despacito nos lleva al infierno. Porque antes del fin va a ser predicado este evangelio, el de Jesús, a todo el mundo. No implica que todos se van a convertir, implica que va a ser predicado y algunos, por no recibirlo, van a ser castigados y otros van a ser salvos. Este es el evangelio de Jesús. Un evangelio que nos promete protección y cuidado, pero también nos enseña que aún la muerte es ganancia, porque vamos a morar juntamente con Él eternamente. Jesús es Rey. Y hoy tenés que decidir quién es el que gobierna en tu vida, Él o vos. Y si no le diste todo,
no vas a recibir todo lo que Jesús tiene para darte. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana por lo poderosa de tu palabra. Sabemos que esto es posible por el Espíritu Santo. Sabemos que esto es posible vivirlo por la obra poderosa del Espíritu, por tu unción fresca, por los dones, Señor. Que nosotros podemos vivir este Evangelio porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, también obtenemos todas tus riquezas. Podemos movernos en lo sobrenatural, podemos recibir palabra, podemos tener quien nos ministre, quien nos profetice, podemos recibir personalmente revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Señor, y tú estás llamando a tu pueblo para que al buscarte a ti puedan cumplir con la misión que fue encomendada, que no solamente es predicar el Evangelio, sino también quitar las cargas, hacer que los yugos que oprimen a las personas se pudran bajo la unción del Espíritu Santo, que muchos sean liberados, sanados por la imposición de manos que tú has encomendado a la iglesia, Señor. Se vienen tiempos difíciles cada vez más y todo lo que se levanta en tu contra, todo es anticristo. Los valores, las leyes, las culturas, Señor, y todo eso es confesional porque es una ideología, es una religión. Es algo que el diablo ha hecho tomando las mentes, haciendo fortalezas espirituales, y tu iglesia necesita de una mayor unción, Señor, para confrontar todas esas fuerzas inmundas de maldad que están contaminando y arrastrando a la perdición a la humanidad. Y sabemos que la manera de confrontar eso no es con discursos, no es con marchas, Señor, no es con discusiones, sino que es con poder. Porque tu evangelio es un evangelio de poder. Tú eres el que convence, Señor. Señor, por eso necesitamos, como dijeron los discípulos al principio, que tú nos des mayor denuedo, Señor, y que mientras predicamos tu evangelio del reino, tú nos acompañes con señales, con milagros y con toda manifestación de poder, para quebrar, Señor, los yugos, para quebrar las mentiras, para derribar las fortalezas que embotan las mentes entenebrecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.